¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Cristian y yo voy a hablarles un poquito acerca de los procesos de implementación de Lean OKR. Sí, esta sesión la hemos llamado arquitectura de sistemas, principalmente porque entendemos que los procesos de adopción de OKRs organizacionales no deben ser necesariamente únicos. Cada organización tiene de alguna u otra forma una particular forma de hacerlo. Creo que muchos procesos de transformación y de adopción de OKR, principalmente en Latinoamérica, no han sido diseñados de la mejor manera. Por ende, hay muchos inconvenientes que se han venido presentando a lo largo de estos procesos, ¿vale? Entonces vamos a como repasar un poquito de algunas variables que tenemos que tomar en cuenta si queremos adoptar OKRs a nivel, sobre todo organizacional, que es un poco el foco de esta sesión. Mi nombre es Cristian, como les comentaba, tengo por ahí cerca de 10 años en agilidad, cerca de unos 6 años haciendo, 7 años haciendo OKRs de manera bastante profunda en muchas organizaciones. He tenido la posibilidad de trabajar mucho en el tema de OKRs, justamente viendo diferentes formas de hacerlo y a partir de eso hemos configurado esta sesión de hoy. Así que por ahí invitamos a las preguntas que las quieran hacer. En cualquier momento lo pueden hacer tanto levantando la mano porque no somos muchos o por ahí en el chat si lo creen conveniente, ¿ok? Lo primero y fundamental, ¿por qué hablamos de Lean y OKRs? Porque principalmente entendemos que en un entorno de alta crisis, las organizaciones necesitan sistemas más eficientes. En este caso, eficientes en el sentido de que puedan ayudar a ahorrarnos ciertas inversiones que estamos haciendo a partir de algunas variables que vamos a tener que ir tomando en cuenta. ¿Sí? Hablamos de Lean porque abrazamos ciertos principios que tiene Lean dentro de su entorno y entendemos que los OKRs hoy en día están en una situación distinta, ¿no? Probablemente muchos de ustedes deben haber escuchado los OKRs de John Doerr en el libro famoso Mide lo que importa, que si bien es súper bueno, trae ejemplos, trae mucha literatura de organizaciones que adoptaron OKRs en los 70, en los 80, en los 90 y que hoy en día están bastante alejados de la realidad de la que estamos buscando dentro de las organizaciones. Y es por eso que hablamos de una evolución de los OKRs basados en este concepto, estos principios Lean, porque técnicamente hablando los OKRs son muy cascada, ¿no? A pesar de que por ahí en algún momento se hablaba de OKRs como un método ágil, realmente no lo es. Es un método muy tradicional, muy de cascada regularmente y en el entorno en el que hoy vivimos no necesariamente se puede acoplar lo mejor posible. Entonces, un poco de eso vamos a hablar en la sesión de hoy. Hay algunas cosas que creemos que podemos mejorar fundamentalmente con este concepto de Lean OKR. Primero, entender de que las organizaciones no todas se comportan igual, no todas funcionan igual y no todas deben adoptar de igual manera los OKRs. Hay múltiples formas de adoptar a OKRs y no simplemente llevarlo a toda la organización en todos los niveles. OKR suele ser uno de los modelos más caros de implementación, modelos de gestión más caros de implementación, porque recurrimos normalmente a muchas personas para construir estos objetivos, estos resultados clave. Entonces, necesitamos de alguna u otra manera esta eficiencia que nos permita hacer que esto funcione de una mejor manera, ¿no? Otro gran reto es empezar a pensar en la hipótesis y en los experimentos, ¿no? La capacidad de experimentar con OKRs debe estar perenne. Muchos espacios tradicionales de OKRs se han estructurado en sistemas predictivos, en el sentido de que pueden postular como resultados clave ciertos hitos, ciertos proyectos, ciertas iniciativas. Es decir, estamos dándole solución a un problema con esta forma tradicional de hacer OKRs y no abrimos a la experimentación. Cuando empezamos a cambiar el mindset y empezamos a más bien mirar los resultados clave como indicadores, como metas cuantitativas, nos abren la posibilidad de tener múltiples formas de hacer las cosas. Que esto puede impactar muchísimo, muchísimo, porque la forma tradicional te dice cómo hacerlos. Esta nueva versión de OKRs más bien está buscando dejar en claro cuál es la meta y sobre esa meta tener la posibilidad de explorar múltiples formas para lograr esa meta, ¿vale? Lo otro es claramente esta mirada hacia el outcome, hacia el valor de lo que se está generando. Mucho del modelo que muestra, mide lo que importa, está basado en el
output, en las entregas, en los entregables, en los paquetes de trabajo, en los hitos, en los programas, en los proyectos, que no están mal, pero están constituidas en un entorno más predictivo principalmente, más en un entorno en donde la organización tiene cierto grado de predictibilidad y podemos saber qué es lo que podemos hacer más adelante. En organizaciones como las que regularmente hoy tenemos, esta incertidumbre suele ser muy alta, entonces definir la forma en la que vamos a atender algún problema o solución a partir de estos hitos como resultados clave no siempre es una buena idea. El tema del cumplimiento de los indicadores, ¿no? Al hablar de hipótesis, creemos que los Lean OKRs están en este concepto de una hipótesis de negocio, en el sentido de que hay muchas variables que nosotros tomamos en consideración y estas variables las vamos priorizando. Sobre esa priorización tenemos un objetivo, que es una posible meta que vamos a alcanzar, basada en un conjunto de indicadores que nos deberían ayudar a situarnos en el cumplimiento de ese objetivo. ¿Qué es lo interesante de que cada uno es una variable por sí misma? Esa variable puede cumplirse o no. Finalmente, el todo es una hipótesis. Y al ser una hipótesis, tocará validarla. No necesariamente se va a cumplir o no necesariamente es una suma aritmética ya en donde cumplimos el objetivo, el resultado clave uno, el resultado clave 2, el resultado clave 3 y por arte de magia nos va a salir el objetivo. No siempre pasa eso y hay otras variables, sobre todo las externas al equipo, que influyen en el cumplimiento de estos resultados clave, ¿no? Lo que les comentaba y que tiene que ver mucho con con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? El cascadeo de OKRs. Se habló mucho durante mucho tiempo del cascadeo, de cómo hacemos para cascadear todo el trabajo y todos los niveles, pero no necesariamente es la mejor forma o no necesariamente es la única forma. Hay formas ligadas, por ejemplo, a estructurar OKRs solamente por cadenas de valor. Tenemos cadenas de valor que finalmente tienen OKRs y las áreas funcionales pueden seguir manejando KPIs porque estas cadenas de valor absorben capacity de las áreas funcionales y el foco principalmente está en gestionar un producto, un servicio, un evento, un proyecto en general, ¿ok? Entonces hay formas como esta distintas de adoptar OKRs o por ejemplo también por dependencias. A veces hay equipos que tienen un alto grado de dependencia y pueden juntarse para estructurar un sistema de OKRs que pueda ayudarlos a alinearse mejor al negocio, a evidenciar el valor que están trabajando, a gestionar mejor riesgos, dependencias, entre otras variables, y que no implica que todo el negocio en todos los niveles tengan OKRs. ¿Vale? Entonces son variables que pueden utilizarse, e incluso una variable financiera que vamos a verla más adelante, ¿no? En donde empezamos a identificar el impacto de lo que estamos haciendo, impacto económico, y sobre esto evaluamos la inversión económica de la que estamos implementando, la que estamos recurriendo dentro del negocio y empezamos a tomar una decisión si realmente vale la pena invertir en OKRs, porque como les decía, es un sistema caro, es un sistema que involucra a muchas personas, que tiene muy buenos beneficios, pero también cuesta. Entonces tendríamos siempre que ir identificando cuándo es el mejor momento para hacer OKRs. No necesariamente todos los ejercicios en todos los trimestres o en todos los ciclos de trabajo pueden ser buenos momentos para hacer OKRs. Puede ser que en algún momento un equipo necesite imperiosamente tener OKRs y en otro momento pueda haberse alineado a el OKR, por ejemplo, de la cadena de valor a la que pertenece o del área a la que pertenece. El atomizar los OKRs no siempre es una mejor salida, no siempre es una mejor decisión en el proceso de adopción de OKRs. Por eso es importante empezar a analizar muchas variables al momento de adoptar OKRs y no simplemente el hecho de decir, bueno, a partir de lunes todos vamos a trabajar con OKRs, todos los equipos van a constituir OKRs y cada uno está abandonado a su suerte para la definición de la misma, ¿no? Entonces, muchas veces es un ejercicio que no realmente representa el espíritu de los OKRs y muchas veces se hacen por moda, por copia o simplemente por buscar una herramienta que al parecer está dándole valor a algunas personas o a algunas organizaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El tema de la operación es fundamental. Diría que el 95% del valor de los OKRs no está en el diseño, no está en definirlos, sino está en cómo operamos con ellos y cómo lo hacemos parte del día a día de las personas sin que esto represente una carga burocrática de trabajo. Evidentemente, si nos vamos a comprometer con mover ciertos indicadores en en determinada proporción,
esto es una representación de la capacidad de trabajo del equipo. Entonces hay muchos equipos que no conocen el capacity interno que tienen para lograr ciertas cosas. Es fundamental en este ejercicio entender cada vez mejor esta capacidad interna, ¿no? La data es fundamental. Sabemos que sin data no podemos tomar decisiones y sin data no funcionan los OKRs. Hay ejercicios en donde regularmente funcionan mejor los equipos que centralizan la data en equipos especializados que organizaciones que descentralizan la data en equipos que no lo son. ¿Por qué? Porque genera más burocracia, porque la precisión de la data no necesariamente es la mejor, porque adicionalmente se generan muchas eficiencias que genera la descentralización de la data. Entonces hay que tener en cuenta eso también. El tema de los roles es un tema muy subjetivo. Hay organizaciones que buscan adoptar en torno a roles. No necesariamente controlar a las personas es la mejor forma de gestionar un cambio. Muchas organizaciones funcionan mejor con OKRs cuando controlamos el sistema. Y por eso hablamos mucho de sistema de arquitectura, porque no solamente tenemos que ver a un equipo o no solamente tenemos que ver un conjunto de equipos, sino también cómo eso se sitúa en un contexto determinado. Entonces, es mucho más profundo de lo que parece un proceso de adopción de OKRs, pero entender todo el sistema nos puede ayudar a tomar mejores decisiones en cuanto a liberar equipos con este modelo de gestión. Y bueno, evidentemente hay mucho que construir todavía en torno a los OKRs, porque creo que estamos iniciando una madejita de hilo y las estamos desarrollando recién de toda la capacidad que podemos tener con esto, ¿no? Yo hace unos 10 años, cuando iniciaba mi vida en agilidad, había una pregunta súper recurrente, ¿no? Era, oye, tú, Product Owner, tú, Scrum Master, tú, ahí el coach, ¿cuál es el valor que le generas al negocio? Y fue una conversación infructuosa que muchas veces tomamos, que muchas veces no supimos responder. Entonces creo que este momento de los OKRs lleva a repensar mucho la forma en la que estamos haciendo realmente las cosas y cómo podríamos estructurar de una manera diferente un sistema que nos genere más valor y que nos ayude a implicarnos en un proceso más sistémico, ¿vale? Dicho esto, vamos así a entrar en el detalle de lo que quería compartirles hoy. Como les decía, para los que entran recién, hablamos de sistemas, una arquitectura sistémica, porque empezamos a ver muchas aristas, ¿no? No solamente la buena voluntad de adoptar OKR, sino empezar a analizar realmente si la organización está preparada, si es el mejor momento, si vale la pena llevarlos a todos los rincones de la compañía o hay que empezar de formas distintas, ¿vale? Entonces, sobre esto, primero entendemos de que toda organización, por más ágil que sea, siempre tiene niveles organizacionales. Agilidad no implica que dejemos de tener niveles. Hay muchos estudios que dicen que las organizaciones en promedio más ágiles que existen en el mundo tienen al menos tres niveles, 3,5 técnicamente hablando, 3,5 niveles organizacionales en promedio. Ya eso quiere decir que regularmente tienen más de tres, hay cuatro niveles. Dependiendo del tamaño y de muchas variables, podríamos establecer esta común estructura de estratégico, táctico y operativo, ¿no? El estratégico es todo el negocio, el táctico son las áreas funcionales, ya, y el nivel operativo son los equipos dentro de estas áreas, ¿no? Vamos a estructurarlo de esta manera, quizás un poco burda, para poder expresar los ejemplos que podemos ir teniendo y cómo vamos a construir y entender un poco el sistema, ¿vale? Son tres niveles. Y sobre esos tres niveles hay que hablar sobre un punto importante, ¿no? Antes de entrar en el detalle de cómo hacerlo. Primero es creo que uno de los retos más importantes de adoptar OKRs, como les decía, es cómo lo hacemos más eficiente. Muchas organizaciones simplemente adoptan de cabo a rabo los OKRs cuando podrían empezar a utilizar algunas otras variables. Yo les había hablado hace unos momentos de que uno de los patrones de adopción muy comunes en OKRs hoy en día sobre todo es a hacer una evaluación financiera ya o económica, bueno, financiera técnicamente hablando, del impacto de hacer OKRs en un equipo. Es decir, empezar a cuantificar el valor que va a generar dentro del negocio y identificar si realmente es la mejor opción. ¿Sí? Si es una mejor decisión adoptar OKRs en este momento y dejar probablemente el modelo de KPIs tradicionalmente hablando. ¿Ok? El reto está en qué? El reto está en la cuantificación de los factores
que pueden cuantificarse, porque podríamos como agrupar en los beneficios a beneficios cualitativos que tienen que ver con el alineamiento, con la priorización, que tienen que ver con la capacidad de trabajar en equipo, con la colectividad, no sé, con la comunicación y muchas variables que son muy difíciles de cuantificar. ¿Cuánto me trae mejorar en un 50% la calidad de las conversaciones? Es muy difícil llegar a un número técnicamente hablando. Va a ser una evaluación que seguramente tendremos que hacer, una evaluación cualitativa si realmente el equipo tiene las condiciones o les va a generar los beneficios que estamos esperando. Pero a su vez también podemos tener algunos rasgos cuantitativos en la evaluación. Empezar a saber cuánto estamos perdiendo por una mala estrategia. ¿Lo podemos hacer? Sí, podemos aproximarnos. ¿Cuánto estamos perdiendo por ese alineamiento? ¿Cuánto estamos perdiendo en tiempo para los alineamientos verticales, horizontales que tenemos estratégicamente hablando? ¿Cuánto nos está costando aprender? ¿Cuánto nos está costando el diseño? ¿Cuánto nos está costando la implementación o la operación con OKRs? ¿Cuánto nos está costando cerrar el sistema? Entonces podemos empezar a cuantificar mucho de los costos de implementación, que son principalmente qué es lo que tengo que invertir como equipo, como área, como negocio, para que esto funcione. Este análisis es muy en blanco y negro, es muy sencillo, es hacer un Excel y empezar a explorar o analizar cuántas horas me toma, por ejemplo, definir la estrategia para el equipo, para el producto que estoy desarrollando y cuántas personas involucradas y cuál es el costo promedio o cuál es el costo promedio de hombre o hora hombre, ¿no? Entonces, sobre esto podría tener un aproximado de lo que me cuesta el definir la estrategia, lo que me cuesta el proceso de alineamiento. Quizás como mirar a los pares y preguntárnosles o indagar sobre sus prioridades y cómo lo tomamos como equipo para poder construir OKRs. Lo que nos cuesta el aprendizaje, el diseño, perdón, propio de hacer OKRs o la operación, el seguimiento, la planificación, el seguimiento, las retrospectivas en el caso de que quieran tenerlas, u otros elementos que puedan utilizar en el día a día operativo, o finalmente en el QBR, en el espacio en donde están como cerrando datos, en donde están como compartiendo información con los otros equipos y los líderes están tomando decisiones. Hay formas de cuantificar bastante sencillas, creo que un análisis simple puede funcionar, pero también hay beneficios, ¿ya? Y era esto donde yo creo que termina siendo como el gran punto importante de la identificación. ¿Cómo hacemos o cómo identificamos cuán eficiente estamos siendo? ¿Cuántas horas hombres estamos disminuyendo, por ejemplo, por alinearnos mejor, por elegir mejor los proyectos en donde vamos a invertir, por gestionar mejor los riesgos, las dependencias que son fundamentales con Lean OKR? ¿Cuánto perdemos por trabajo que no estamos empezando porque no son prioritarios, porque empezamos muchas veces tareas que no son importantes y las dejamos a mitad de camino porque viene otra tarea más importante? Ya que es posible que siga pasando, pero probablemente un buen ejercicio de OKRs puede ayudar a que esto disminuya drásticamente. ¿Cuánto estamos dejando de perder o cuando estamos perdiendo realmente por estos cambios consecutivos, ¿no? Entonces, eso lo podemos tangibilizar también o duplicar esfuerzos. Pasa mucho de que muchas organizaciones no tienen un buen sistema de comunicación y lo que suele pasar es que estos equipos suelen trabajar proyectos que solucionan un mismo problema. Me pasó en una organización muy claramente. Tuvimos un ajuste a nivel de portafolio de OKRs y de todo el modelo de gestión perdón, gestión de la demanda. Y sobre este ejercicio, en un año se estimó un ahorro aproximadamente de $5 millones. Es un montón de dinero. Entonces, identificar esta duplicación de esfuerzos puede ser fundamental en estos procesos y los OKRs te pueden ayudar a evidenciar esa duplicación de esfuerzos. La misma toma de decisiones, la velocidad en la toma de decisiones puede ayudarnos a gestionar mejor los clientes, a poder generarles un mejor servicio o poder generarles un producto más atractivo en menos cantidad de tiempo. La satisfacción misma de los clientes y la forma en la que los empleados colaboran dentro del proceso y entienden el negocio también puede ser cuantificable, sobre todo a nivel de la rotación, ¿no? Porque ustedes saben que muchas organizaciones, sobre todo las tecnológicas, rotan mucho. Entonces, organizaciones que estén mejor alineadas, que tengan más claro el negocio, que puedan entender a nivel de sus trabajadores el core y
las prioridades de negocio, pueden tomar mejores decisiones, pueden recargarse menos del trabajo, siendo este más quirúrgico. Entonces, hay beneficios que pueden también emerger de esta adopción de OKRs. Esta información es clara tenerla. Si nosotros no somos capaces de identificar estas variables y de poder identificar si realmente vamos a generar valor, probablemente no esté la organización o el equipo lo suficientemente preparado para adoptar OKRs, porque lo que va a pasar en el camino es que toma decisiones sin tomar en la data como parte del ejercicio. Entonces, es muy probable de que tengan adopciones bastante pobres y ineficientes. Entonces, es un gran reto el llegar a esta fórmula, ¿no? El que mi costo de implementación o el costo que recurro, todo el trabajo que voy a hacer con OKR sea menor a los beneficios que estoy teniendo. Si esta fórmula se da de esta manera, es un buen momento para hacer OKRs. Si no es así, si mis costos de implementación son mucho más altos que los beneficios que voy a tener en un periodo de tiempo, las organizaciones todas tienen y saben cada cuánto o hasta cuánto se permiten entrar en verde, ¿no? Hay unas organizaciones que saben de que sus proyectos no pueden tener un payback, un retorno de inversión de no más de 2 años o no más de 3 años. Entonces, esa temporalidad es fundamental conocerla para saber que o para identificar si en ese tiempo realmente hay un retorno de la inversión de tal forma que justifique la adopción de OKRs. ¿Por qué? Me dirán, y Cristian, ¿por qué hablas sobre finanzas? ¿Por qué hablas sobre rentabilidad y ese tipo de cosas? Porque técnicamente hablando, nosotros tenemos un tiempo finito dentro de la organización. Si hacemos algo, dejamos de hacer otra cosa. Igualmente grande o en proporciones similares a la adopción o al gasto del tiempo. Eso nos va a implicar descuidar la misma operación, descuidar a las personas, descuidar al cliente o simplemente descuidar el producto. Entonces, estamos dejando de invertir tiempo en un lado para ponerlo en otro lado. Es una inversión y esa inversión debe evaluarse. No debe ser simplemente un ejercicio de inspiración en las OKRs, sino deberíamos tener cierto grado de poder aterrizar los datos y poder tomar una decisión más consciente, y esa decisión consciente puede generar mejores beneficios en una compañía. Hay muchas organizaciones que hoy están tomando o yendo hacia este nivel, evaluándolos trimestralmente sus equipos para ver si vale la pena seguir manteniendo los OKRs a ese nivel o, por ejemplo, no puede, no está, no es viable todavía y quizás simplemente mantenerse a un nivel superior. Es decir, por ejemplo, si tengo 3 equipos en recursos humanos y he identificado que ninguno de los equipos está preparado o el beneficio que me va a generar utilizar OKRs en cualquiera de esos 3 equipos no es menor al el costo de implementación. Entonces, quizás simplemente podemos seguir manejando estos equipos de recursos humanos, los 3 del ejemplo que les pongo, en el área de recursos humanos. El área de recursos humanos puede tener OKRs para todo el área y los equipos pueden alinearse simplemente a esos indicadores, a esas metas que están trabajando y probablemente fortalecer la parte de trabajo colectivo, trabajo en equipo, gestión de dependencias, entre otras variables. Entonces, sí puede ser posible empezar a evaluar financieramente un equipo antes de adoptar no solamente el INOKIAR, cualquier tipo de método. Muchas veces lo hacemos por una corazonada y no necesariamente lo hacemos de manera óptima o de la mejor forma. Entonces, es una apuesta que tenemos nosotros dentro del INOKIAR de identificar ese tipo de variables y poderlas cuantificar, ¿no? Es un reto. ¿Por qué? Por esto. Ya, eso es un ejemplo real de un equipo de tecnología que buscó implementar OKRs, ¿ya? Habían varios entornos en donde nos juntábamos para poder trabajar. El costo de la estrategia de adopción involucró a 5 personas durante 10 horas. El alineamiento involucró a 12 personas durante 3 horas. El costo el aprendizaje involucró a las 15 personas que eran miembros del equipo por 3 horas. El diseñar el OKR involucró a esas mismas 15 personas, pero por 4 horas. La operación involucró a esas 15 personas por 24 horas dentro de 3 meses, evidentemente. Y finalmente el cierre de los OKRs involucró a esas 15 personas durante 5 horas. Es decir, hay un conjunto de horas hombres que se van consumiendo en función a las cosas que tenemos que hacer con OKR.
Entonces, si esto lo cuantificamos por el costo por hora o el costo en general que estamos teniendo, van a ver ustedes la columna amarilla, ¿no? En el primer caso, $1000, en el segundo caso, 720, en el tercer caso, 900, en el de diseño, 1200, el de la operación, 7200 y en el de cierre, 1500, dando un total de inversión para este equipo de tecnología de $12.520, que no es absolutamente nada despreciable, es una suma importante dentro del trimestre. Evidentemente no es un ejercicio mensual, es un ejercicio trimestral. ¿Sí? Entonces hay una inversión importante. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a cuantificar el valor de lo que estamos haciendo y realmente no cuadra? Si se dan cuenta, en este ejercicio invertimos cerca de $12.520 para en promedio acercarnos a cerca de 2100. La gran pregunta es, ¿realmente vale la pena trabajar con OKRs en este equipo? ¿Ya? Si el payback, si el tiempo de recupero regular en la empresa son 3 años, probablemente estemos invirtiendo cerca de 36.000 o 37.500 por ahí, ¿no? Entonces el impacto es muy fuerte económicamente hablando y el retorno es muy débil. Quizás la recomendación para este tipo de equipos es que simplemente utilicen o se alineen a los OKRs del entorno o del sistema al que pertenecen. Si esto es un equipo de logística, se alineará al área de logística. Si es un equipo de finanzas, se alineará al área de finanzas. Creemos que no todos los equipos necesitan obligatoriamente tener OKRs, pero sí necesitan estar alineados en OKRs. Y esto puede implicar que utilicen los niveles superiores para poder ganar ese alineamiento. Finalmente, un buen ejercicio estructurado de OKRs permite que todo el sistema esté conectado de manera coherente. Entonces, el poder apostar por niveles superiores puede ser una buena opción para buscar hacernos más eficientes. Evidentemente, no todo, en todo momento, ni en cualquier circunstancia. Vamos a tener que tomar algunas decisiones también. ¿Por qué? Porque esta es la parte cuantitativa. Hay beneficios cualitativos que quizás podríamos empezar a identificar y quizás eso haga que la balanza se vaya inclinando de manera más justa. Eso puede pasar. Hay organizaciones que es fundamental el tema de inversión, sobre todo las que están en crisis o las que tienen algunos problemas financieros. Entonces, estas sí deberían pensar dos veces para desagregar o desplegar el sistema de OKR dentro de un ejercicio. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta dentro de lo que estamos viendo o de esto que les estoy comentando, ¿les hace sentido? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, sigo avanzando entonces, si no hay preguntas. Y haciendo un juego rápido, ¿no? Si yo tengo un equipo, una inversión de 12.500 y un beneficio de 2.100. Si tengo 10 equipos, estoy invirtiendo en esos 10 equipos cerca de $125.000 y estoy gastando $21.000. Es decir, hay un 83% de pérdidas. Si esto lo podemos lanzar a 2 o a 3 años, probablemente identificaremos si realmente es un buen negocio el hacer OKRs. Por eso hay que entender que los OKRs no son una bala de plata, no son un modelo que puede ser implementado a diestra y siniestra. Creemos que es importante un breve análisis, al menos antes de ejercer este ejercicio, ¿no? Antes de adoptar este modelo, porque no necesariamente en todos los equipos puede ser igualmente rentable, pero en todos nos va a quitar tiempo. Entonces, sí va a ser importante un análisis previo para poder identificar si es la mejor idea llevar a todos los equipos OKRs o si hay que tener algún mix de estas formas que les he conversado anteriormente, ¿no? Entonces, la pregunta que se cae de madura es, ok, entonces dejamos de hacer OKRs y evidentemente la respuesta es no. Ya yo les decía, los múltiples niveles con los que trabajamos pueden tener OKRs en algún momento del año si así lo creen necesario. Si tenemos ciertas necesidades como alineamiento, organización de portafolio, toma de decisiones, gestión de datos, control de productos, control de servicios o necesidad de evaluar si algún equipo necesita ser apagado dentro del día a día. Entonces pueden haber algunas variables que puedan hacer que los equipos necesiten OKRs para poder evidenciar ese valor que generan a través evidentemente del impacto de sus resultados clave, ¿no? Entonces, en este ejercicio,
como les decía, es muy probable que funcione mejor esto que les vengo comentando, de que no toda la organización necesita OKRs siempre, sino que pueden haber organizaciones que vayan teniendo la capacidad de ir prendiendo y apagando OKRs en profundidad en función a la necesidad que tienen. Es decir, vamos haciendo una organización más dinámica, realmente dinámica, ¿no? En el sentido de evaluar decisiones de negocio de manera iterativa. Que puede ser un poco más tedioso, probablemente sí, que puede ser parte de un ejercicio de análisis, evidentemente, pero es muy probable que el impacto que tengamos en un ejercicio como este, viendo organizaciones de 1000, 2000, 5000, 10.000 personas, puede ser muy importante. Entonces hay que tener en cuenta de que pueden haber formas distintas de adoptar OKRs, ¿vale? Entonces podemos tener simplemente en una organización, tener a nivel de equipos, trabajar con OKRs y está bien, ¿ya? Porque les permite controlar probablemente los objetivos que tienen estos equipos internamente, que hay entornos en donde podemos trabajar con áreas y tribus y las áreas y las tribus se conectan directamente al negocio. Es posible también en donde sus equipos trabajan de manera conjunta por los OKRs de las áreas, por los OKRs de las tribus, de los trenes, ya de las unidades de negocio. Es posible que esto funcione, funciona muy bien. Por ejemplo, en organizaciones pequeñas, menos de 100 personas, no es una buena idea que lleven a todos los niveles y que las áreas que en estas organizaciones pueden ser 2, 3, 5 personas tengan OKRs ya por áreas y por departamentos. Entonces se vuelve demasiado burocrático el ejercicio. Probablemente una organización de menos de 100 personas puede tener uno o hasta máximo dos niveles de OKRs, pero no más, no necesita más. La atomización muchas veces de OKRs genera ineficiencias y eso es un poco desde donde queremos empezar a partir las conversaciones que vamos a tener con Lee con OKR. Lo mismo pasa, ¿no? Con lo que les decía, las direcciones. Puedo tener una organización de 200 personas en donde dentro de cada área, dirección, gerencia, puedo tener 20, 25 personas. Entonces quizás no vale la pena llegar más allá de las direcciones. Puedo tener negocio, puedo tener direcciones y sobre esto los equipos o las personas que están dentro de estas áreas se pueden alinear y está súper bien. Recuerden que lo que necesitamos es un sistema que nos ayude a tomar mejores decisiones independientemente del nivel en donde se encuentra. Entonces es fundamental evaluar esto también. O organizaciones mucho más pequeñas, ¿no? Hablamos de 50, de 25 personas, quizás funcionan bien simplemente con OKRs a nivel de negocio y que busquen que estos OKRs sean transparentes, sean visibles para todo el negocio, para toda la empresa y van a funcionar bien. No necesitamos atomizar los OKRs, nuevamente les comento. Entonces es un buen ejercicio empezar a mirar esto como un sistema, que no simplemente es un todo organizacional y las decisiones se toman en todos los niveles, ¿vale? Esto generalmente lo vemos como mucho más detalle y vemos los tipos y cómo trabajarlo en un curso que nosotros llamamos el de la arquitectura de sistemas, ¿sí? Para decirlo en español. Ya en la arquitectura de sistemas vemos todo el frente de a llevar OKRs a los negocios sin necesariamente el ejercicio de llevarlos a todos de manera por igual. ¿No? Hay muchas variables que vamos a tener que tomar, pero también empezamos a entender un poco mejor estos sistemas más adaptativos a nivel de llevar los OKRs en los múltiples niveles y pueden permitirse eficiencias mucho más interesantes realmente. Entonces, ok, ya hice mi evaluación dentro de la organización, entendí que es una buena idea trabajar con OKRs. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Entonces, aquí es donde empezamos a recurrir a algunas conversaciones. Los OKRs necesitan de muchas preguntas, responder muchas preguntas. Hay muchas cosas que de pronto nos va a tocar responder. Por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes van a tomar decisiones en torno a los equipos, ¿no? ¿Quiénes van a conformar el equipo? ¿Quién elige la capacidad distribuida? ¿Es el equipo? ¿Son una área en particular? ¿Qué alcance van a tener los líderes con este modelo? ¿Qué metodología van a utilizar para operar dentro de los equipos? Imagínense una organización que no es ágil, que trabaja de manera tradicional, que lleva a sus equipos operativamente hablando para que los OKR funcione. Esa decisión la van a tener que tomar. O por ahí, siempre hablan mucho de los modelos de compensación. Vamos a conectar los modelos de compensación con los OKRs. ¿Quién respeta o busca hacer respetar los valores, los principios, por ahí el corazón de los OKRs en ese ejercicio
de compensaciones, probablemente un equipo de gobierno. Un equipo de gobierno se hace un rol fundamental o un papel fundamental dentro del proceso de adopción. A veces ese es el equipo que busca consolidar toda la información para llevarla finalmente al negocio, a un director, a un directorio o al CEO para poder tomar decisiones. Entonces, hay mucha importancia en torno al modelo de gobierno en general del proceso de adopción, ¿no? Cómo se van a tomar decisiones, hay que conversarlas. La parte cultural, realmente hace match la cultura que tenemos dentro de la organización con la cultura que necesitamos para hacer OKRs. Y les cuento una anécdota, ¿no? En algún momento, en algún proceso de adopción, me tocó organizar una organización que le costaba mucho compartir, por ejemplo, el costo del equipo. Ya el costo del equipo es fundamental, probablemente es una de las métricas más utilizadas cuando adoptamos OKRs. ¿Por qué? Porque muchos de estos frentes de mejora están ligados a la eficiencia del equipo. Si no conozco cuánto es el costo de hora de mi equipo, no sé cuánto estoy ahorrando si logro reducir ciertas horas dentro los ejercicios regulares que tengo. Entonces, es fundamental y muchas organizaciones no tienen la capacidad de ser transparentes con sus trabajadores, no confían en ellos y esa cultura se rompe. O los ejercicios del QBR en donde estamos compartiendo los resultados son solamente para un grupo muy reducido de la compañía y no se tiene la confianza para abrirlo a todo el negocio. Entonces, hay fit culturales que tenemos que evaluar de todas maneras al momento de adoptar OKRs. Lo mismo pasa con la adopción, ¿no? Lo hacemos a todos, lo hacemos por partes, lo hacemos por olas, quiénes se involucran en las primeras olas, cómo identificamos los áreas, equipos estratégicos para este primer ola de adopción. Entonces, todo este sistema van a llevar preguntas y vamos a tener que definirlo. O el tema del despliegue, cómo lo llevamos a los equipos directamente. Capacitamos, webinars, creamos un equipo ad hoc para poder acompañar a todos los equipos de la organización que adoptan OKRs. Entonces, van a haber muchas conversaciones ligadas al proceso de despliegue. ¿Cómo lo llevamos al día a día? ¿Cómo definimos un modelo operativo? Tenemos sesiones no sé, pues de dependencias, de riesgos, tenemos planeamiento, tenemos sesiones no sé, de seguimiento operativo, de seguimiento de resultados clave, tenemos retrospectivas, no tenemos retrospectivas. Todo esto del modelo operativo es fundamental para hacer que los OKRs funcionen. Vamos a tener que conversar con eso. El modelo metodológico, ¿no? Utilizamos OKRs con Scrum, OKR con Canvas, OKR con algún híbrido en particular o un sistema propio de operación. Entonces eso también tomará trabajar. Y finalmente, ¿no? ¿Cómo lo llevamos al día a día? ¿No? ¿Cómo lo llevamos a iniciar ese despliegue? ¿Qué tenemos que tener para que esto funcione? No sé, necesitamos un equipo que tenga acceso a una plataforma en especial, o necesitamos que ese espacio sea físico, que estemos todos juntos, que estemos todos separados. Entonces, esas decisiones para iniciar el proceso también hay que tomar. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos frentes que vamos a tener que ir identificando dentro de este proceso. Generalmente estas conversaciones se definen dentro de un equipo de gobierno que es el encargado como de liderar este proceso de adopción y es fundamental dentro de una ruta de implementación de OKRs, ¿vale? Entonces, solo para darles una muestra ya del tema de gobierno, que es uno de los frentes más interesantes, esto lo vemos como les decía en el curso de arquitectura de implementación, ya hay cuatro tipos de modelos de gobierno. Ya tenemos un modelo integrado, ya o le llamamos modelo integrado cuando tenemos un único equipo, ya un único equipo que gobierna todo el sistema. Luego le llamamos un gobierno fuertemente alineado cuando tenemos más de un modelo. Por ejemplo, imagínense una organización que está trabajando con entornos ágiles, está en proceso de transformación, pero también en entornos tradicionales. Entonces es muy probable que necesitemos un gobierno para un entorno tradicional y un gobierno para un entorno ágil, porque se van a mover de manera diferente. Que pueden consolidarse en un entorno integrado, definitivamente, pero hay organizaciones que necesitan cierto grado de especialización, sobre todo cuando son muy grandes y el alcance es muy grande, realmente hablando. Sí, entonces es posible que tengamos dos gobiernos que tengan que estar muy bien alineados, evidentemente, porque están en un solo negocio y están buscando como una misma dirección. Luego tenemos los débilmente alineados, y esto pasa muchas veces en procesos donde estamos como intentando recién adoptar OKRs.
¿no? Lo generamos en un área, necesitamos OKRs en un área y por ahí el equipo directivo o el gerente o el director o el jefe, más algunas personas más son los que toman esta decisión. Es súper interesante, pero este ejercicio puede estar pasando en TI, puede estar pasando en logística y puede estar pasando en finanzas. Entonces, cada uno tiene un mini gobierno interno para lo que funcione en esa área y a eso lo llamamos débilmente alineado, que puede ser un primer momento. Estamos adoptando OKRs y lo vamos a hacer en diferentes áreas para darle como la sazón del área, le damos el modelo o le damos la decisión de gobierno a cada una de las áreas que están adoptando. Puede ser una estrategia también de gestión. Ya esto puede ser un modelo transitorio hacia otro modelo más fortalecido. Eso va a depender mucho de la estrategia en la que estemos trabajando. O pasa también, muchos equipos dicen, oye, queremos hacer OKRs, pero la gerencia no quiere. Entonces, esas decisiones muchas veces caen dentro del mismo equipo. Tenemos equipos como abriéndose o generándose con entornos de OKRs y cada uno tomando decisiones por separado, sin ninguna coordinación previa entre ellos o sin ningún alineamiento entre ellos, simplemente evolucionando. Esto pasa mucho con las organizaciones que están en este proceso de adopción de agilidad, de que están dentro de este proceso de acción de OKRs y que no necesariamente es una política corporativa, sino simplemente es una buena voluntad que nace o que emerge en algunos equipos, ¿no? Entonces, a esto le llamamos un modelo de gobierno desacoplado o fuertemente desacoplado. Entonces, este tipo de modelos, cada uno tiene características, cada uno tiene un propósito particular, muchas veces transitorio dentro del proceso de evolución, de adopción de OKRs. Entonces, estas variables hay que conversarlas, coordinarlas, porque así se elija, por ejemplo, que nuestro proceso de adopción es fuertemente desacoplado, es muy probable que tengamos que gestionar de manera diferente en cada uno de los equipos o de los focos en donde se están trabajando OKRs. Esto funciona mucho, sobre todo a nivel de organizaciones muy grandes, en donde tenemos 20.000, 30.000, 50.000 personas trabajando y es muy difícil gestionarlos o centralizar todo. Entonces empezamos a descentralizar por nodos y estos nodos pueden ayudarnos a adoptar por olas el proceso de OKR, ¿no? Perdón, el modelo de OKRs. Entonces, estas variables también son importantes conversar y coordinar dentro de un entorno, ¿no? Y finalmente, bueno, aquí hay múltiples patrones que podemos ir tomando, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos equipos de gobierno? La visión estratégica, alinear OKR, facilitar el diseño de objetivos, promover una cultura basada en la transparencia, en los valores que promueven los OKRs, el monitoreo del progreso, adaptar a la organización los Lean OKR, la comunicación de resultados, capacitación de equipos, gestión de cambio, herramientas tecnológicas. Hablamos mucho de patrones nosotros también dentro de Lean OKR o nos basamos en este tema de los patrones como una solución, una microsolución a problemas que podemos tener o a frentes que queremos trabajar, ¿no? En este caso, hemos como recopilado todos los patrones que regularmente tienen un equipo de gobierno como funciones y los hemos desagregado en estos patrones, cosa de que cuando necesitamos estructurar un sistema de gobierno, podemos utilizar estos por momentos, ¿no? No tenemos que utilizar todos en el mismo momento. Quizás nuestra estrategia está en el que nuestro primer equipo de gobierno se va a encargar de la visión estratégica, de alinear los OKRs, de facilitar el diseño y de comunicar los resultados. Entonces ya tenemos un mínimo viable de funciones que nos van a permitir abordar el trabajo dentro de estos equipos de gobierno, ¿no? Y por equipos de gobierno me refiero evidentemente a los equipos que gestionan todo el sistema de OKR dentro de una compañía. Bueno, y aquí tenemos algunos factores más, ¿no? Comunicación externa, alineación con otras iniciativas, gestión de conflictos, innovación, riesgo, escalamiento de OKR, gestión de desempeño, conocimiento, sostenibilidad, ética, valores, medición del impacto, facilitar el QBR, entre otros, ¿ya? Y esto va a funcionar de la siguiente manera. Por ejemplo, en este modelo fuertemente alineado de gobierno, podríamos identificar cuáles son las funciones del equipo que está mirando equipos tradicionales o del equipo de gobierno que gestiona equipos tradicionales y del modelo de gobierno que gestiona equipos ágiles. Por ejemplo, el equipo de gobierno tradicionales puede simplemente facilitar el diseño, llevar OKRs a los equipos, a los múltiples equipos que están haciendo OKRs, promover una cultura de alineamiento, entendiendo de que su cultura, por ser tradicional, es distinta, quizás no está tan cercana, entonces eso es fundamental. El tema de la gestión del conocimiento, porque muchos de estos procesos adoptan prácticas
ágiles, diría yo. Es muy común como acercar a la agilidad con los OKRs. Entonces todo este proceso también va a ser importante, facilita el QBR, la gestión de cambio en este proceso de adopción, la medición del impacto. Podemos tener un MVP, ya un MVP de funciones que puede tener este equipo para empezar a avanzar, para empezar a diseñar, para empezar a trabajar en el proceso de implementación. El tema del gobierno es una de las aristas que tenemos que empezar a mirar para adoptar OKRs. Ya, entonces por aquí también les dejo como conversación este tema de los equipos de gobierno. Y bueno, por aquí podemos tener una herramienta que nos puede servir justamente para diseñar esta estructura, ¿no? ¿Qué retos tenemos? ¿Qué requerimientos han llegado al equipo para necesitar un equipo de gobierno, para poder necesitar trabajar con OKRs? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de despliegue? Que nosotros como equipo de gobierno podemos tener también nuestros OKRs. Tenemos que identificar nuestro modelo de adopción, cómo vamos a llevarlo al negocio principalmente, qué funciones vamos a cumplir. Aquí es donde toma sentido estas cartas que les estaba compartiendo, que son los patrones de funcionamiento. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de cambio? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de gestión de data? ¿Cuál va a ser el presupuesto que vamos a necesitar para implementar esto de acuerdo a la estrategia y el modelo de adopción que hemos elegido? Entonces, este Canvas te puede ayudar como a ordenar un poquito las decisiones que pueden tener hacia largo plazo. Esto puede ser trabajado, por ejemplo, en un año, mirando el proceso de adopción en un año y sobre ese año empezar a definir la mejor forma de trabajar con OKRs, ¿no? ¿Quién se encarga de todo esto? El equipo de gobierno. Y bueno, por aquí antes de terminar y pasar a preguntas, por aquí un caso de éxito de una empresa con la que trabajamos, que fue un poco del ejemplo que les puse al inicio, ¿no? Esta organización estaba buscando rediseñar organizacionalmente. Utilizamos un modelo que se llama Amfix, que es bastante interesante, también basado en patrones, pero está más cercano al tema de reestructura organizacional. Parte de este ejercicio de reestructura estaba en identificar o trabajar con cadenas de valor, ¿ya? Y el proceso de OKRs, ¿no? Esto fue como encontramos los OKRs. Ellos tenían tres frentes: gestión del ser humano, el ecosistema de salud y la innovación tecnológica. Era una organización que se dedicaba al tema médico, ¿sí? Y tenían 8 OKRs, ya para todo el año. Esa era su primera aproximación, su primer diseño. Si ustedes pueden leer por aquí, por ejemplo, teníamos un objetivo con un solo indicador: mejorar la experiencia del cliente basado en datos, analizar los patrones de comportamiento del cliente en un 70% de nuestros clientes registrados. ¿Está bien? Probablemente sí. ¿Era un indicador o un OKR para este nivel organizacional? Probablemente no. Sea un ejercicio más para el equipo de data, para el equipo de TI, quizás un nivel más táctico, hasta incluso operativo. Entonces había un gran desorden dentro de este ejercicio y estaban buscando adoptar OKRs. Era su primera iteración. Luego lo que empezamos a hacer era entender de que no todos los equipos necesitaban tener OKRs. Era una organización de cerca de 2.700 personas aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ya definimos que para trabajar mejor, ellos tenían múltiples áreas que ahorita la vamos a revisar. Tenían múltiples áreas de trabajo, pero parte de su proceso de transformación estaba ligado a organizarse por cadenas de valor. Entonces, era muy interesante que los OKRs se estructuren de esta forma. Es decir, llegar a un sistema en donde los OKRs funcionen en las cadenas de valores, eran sus cinco primeras cadenas en donde iban a transformarse ya dentro del primer año: servicio de asesoría al cliente, el de cultura organizacional, el de portafolio de productos, el de servicios de salud y bienestar, el de posicionamiento de marca. Estas eran sus cinco cadenas y tenían áreas funcionales. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Que los equipos que funcionaban dentro de esta cadena de valor fueran lo que tengan OKRs. Ya cada una de estas cadenas tenían OKRs y las áreas funcionales, como la personita que estaba aquí, ya no pertenecía necesariamente solo aquí, sino también aquí. Entonces empezamos a trabajar solo con KPIs. KPIs de logística con sus KPIs de logística. El área de marketing con sus KPIs de marketing. El área de compras con sus KPIs de compras. ¿Ya? Entonces nos permitió que a nivel de funciones mirar la parte operativa y a nivel de cadenas de valor realmente empezar a identificar el valor, que es un poco lo que evidencia un OKR. Entonces todo este sistema fue un sistema híbrido. Ya trabajamos con KPIs en las áreas funcionales y con resultados clave a nivel de las cadenas de valor.
La primera pregunta que se cae de Maduro es, Cristian, ¿y por qué no trabajan logística con OKRs y también servicio de asesoría al cliente con OKRs? ¿Por qué? Porque si pensamos en la personita que está aquí, va a tener que trabajar por algo que está aquí y por algo que está aquí, cuando muchas veces esos equipos son habilitadores, es decir, no generan valor en sí mismo, sino lo que generan es un impacto operativo, un servicio como tal. ¿Ya? Entonces, era mucho más útil que las cadenas de valor tengan OKR y que más bien las áreas funcionales se sigan manteniendo con KPIs. Fue súper interesante porque funcionó muy, pero muy bien este sistema. ¿Sí? Áreas con KPIs y cadenas de valor con OKRs. Y bueno, finalmente el sistema era así, ¿no? Mejorar la experiencia del servicio, por ejemplo, como un objetivo, tenía tres resultados clave: el índice de satisfacción, el programa de retroalimentación continua y la fidelización. Esos tres niveles, evidentemente, algunos eran más cercanos a los OKRs. Nuestra primera preocupación no era el que los OKRs sean perfectos, porque, por ejemplo, esto aquí es más una actividad, no es una iniciativa, no es un resultado clave en sí mismo, pero sabíamos que era importante más bien la estructura y el proceso de adopción que la calidad de los OKRs. En un siguiente ejercicio ya nos enfocamos en que cada uno de estos resultados clave realmente sea un indicador, ¿no? Y así es donde fuimos enlazando el nivel de negocio, el nivel de la cadena de valor y el área funcional. Sabíamos que personas del área funcional trabajaban en la cadena de valor, entonces los medíamos con los OKRs de aquí y los equipos o la misma área, porque habían personas que no pasaban a una cadena de valor, sino simplemente se quedaban gestionando el área de manera funcional, atendiendo todo el negocio. Estos seguían gestionándose con KPIs. Y la intención fue siempre, y eso es lo que pasó de manera interesante, que una vez adoptado esto, empezamos a iterar sobre el despliegue de OKRs. No todos los equipos en todos los momentos, imaginemos, este equipo de cultura organizacional tenía 7 equipos. Ya no en todo momento tenían los 7 equipos OKRs y la cadena de valor OKRs. Había muchos equipos, muchas veces en donde teníamos solo a nivel de cadena de valor, o dos o tres o hasta 4 equipos en el mismo momento con OKRs. ¿Por qué? Por análisis diversos, ¿vale? Y los otros equipos que no tenían OKRs propios respondían a los OKRs de negocio. ¿Por qué? Porque la dedicación era poca, porque el equipo era pequeño, porque no necesariamente generaban valor en tu end, sino era como un servicio. Entonces, en vez de medir el servicio, nos convenía mejor trabajar bajo un sistema de alineamiento a los OKRs, en este caso de la cadena de valor. Entonces, funcionó bastante, pero bastante bien este ejercicio iterativo, ¿no? Desde un despliegue bastante orgánico y que no necesariamente sea un despliegue como masivo de los OKRs en todos los niveles, ¿vale? Entonces, esto era lo que quería compartirles. No sé si tienen alguna pregunta final. Por ahí les dejo la invitación a que revisen nuestras certificaciones. Tenemos próximamente las 6 certificaciones que tenemos disponibles: la de iniciación, que está pensado en alguien que es su primera vez OKR, si quiere como aprender lo básico, es aquí. Si alguien más bien está empezando a trabajar, es un facilitador de OKRs o quiere convertirse en un facilitador de OKRs, el System Design es el entorno perfecto. Es ahí donde ven prácticas perdón, prácticas de adopción, perdón, prácticas de diseño de OKRs. Sí, es la hora, mil disculpas. El de improvement está ligado a la mejora, a cómo utilizamos, por ejemplo, Toyota Kata, ya, y la experimentación como modelos para mejorar el sistema, ya, y bueno, modelos de adherencia también utilizamos en System Improvement. El de arquitectura es un poco lo que hemos visto y realmente es bien interesante porque vemos no solamente eso, también vemos cómo funcionan a nivel topológico, ¿no? Ustedes saben que cada uno de los equipos en una organización es diferente. Hay un modelo que se llama Team Topologies que es muy interesante, que los invito a poder revisar. Ese Team Topologies tiene 4 topologías de equipo. Cómo se comportan los OKRs dependiendo de la topología de equipo. No es lo mismo trabajar con un equipo, por ejemplo,
ejemplo, operativo, que con un equipo que se encarga de brindar servicios como los Scrum Master, ¿no? Cada uno tiene particulares necesidades y no necesariamente cada uno tiene o necesita tener OKRs. Entonces, eso también lo vemos en el sistema de arquitectura. En el de gestión de cambio, vemos más bien cómo adoptar sistemas y promover estos modelos de cambio o de adopción en organizaciones, en equipos, en áreas. Y finalmente el de evolución es una mirada hacia todo lo que implica los niveles de adopción. No son niveles necesariamente de madurez. Ya no somos tan afines a los modelos de madurez porque creemos que cada uno de los equipos son distintos por naturaleza, pero sí probablemente a empezar a medir la adherencia, a empezar a medir un poco el valor que están generando, empezar a medir cómo están trabajando Kiers y qué tan bien les está yendo. Entonces es un modelo bien interesante, bastante disruptivo a nivel de evolución de OKRs y que les puede servir como un punto de lanza para poder identificar qué hacer de acuerdo al nivel en el que se encuentran, ¿no? Entonces, por ahí los invito a revisar la página www.linokr.io. Ahí van a tener toda la información de detalle de cada una de estas certificaciones. No sé si hay preguntas. Si no las hay, no sé si dejo un espacito para las preguntas, por si alguno tiene alguna. Bueno, si no hay preguntas, ha sido un gusto conocerlos hoy. Espero que haya sido un espacio interesante, que hayan conocido algunos conceptos nuevos, algo que les haya parecido interesante y se lleven un espacio productivo en esta horita que hemos tenido de webinar. Los invitamos a nuestra página y los invitamos por ahí a los próximos webinars que estamos teniendo de manera mensual. Así que un abrazo a todos y que tengan una linda noche. Cuídense mucho.